que fueron reprimidas violentamente, los acuerdos fueron mínimos y la situación de inseguridad para los líderes indígenas se profundizó por los señalamientos efectuados por autoridades civiles y militares. El vehículo, tipo camioneta color rojo y de placas QR856, en que se movilizaban las víctimas el día de los hechos y de propiedad del CRIC, había sido adquirida desde hacía más de 6 meses y fue puesto en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales, habida cuenta que se trata de un vehículo al servicio de la Consejería y un medio de protección ante las reiteradas amenazas y hostigamientos que ha sido objeto. Igualmente fue uno de los vehículos que utilizó Aida Marina Quilpué Vivas como consejera mayor durante el desarrollo de la movilización indígena, lo que le dio mayor visibilidad y notoriedad pública. El día de los hechos se había previsto una reunión de las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca, donde se evaluaría el proceso de la minga en el resguardo de Togoima. Tanto los consejeros del CRIC, entre ellos Aida Marina Quilpué, y los gobernadores y otras autoridades debían pasar por el sector de Gabriel López, donde ocurrieron los hechos. Se ha demostrado que en el lugar en que ocurrieron los hechos no se dispuso un retén militar, no hubo señales de pare. Las pruebas y evidencias recopiladas en el lugar determinan que se trató de un ataque indiscriminado. Fueron más de 100 vainillas las que se recogieron en el lugar de los hechos y el vehículo presentaba más de 45 orificios, lo que permitía… Objeción, su señoría. Su señoría está distorsionando el contenido de una prueba. Uno de los puntos para que proceda en esta parte del juicio, o sea, en los alegatos de conclusión, es precisamente ese, no tergiversar la prueba, por favor. Yo con todo respeto le pido al señor defensor que respete el uso de la palabra de las víctimas. No estamos en un interrogatorio. Por favor, objeción, sus señorías. Por favor, entre las partes no pueden haber esta clase de polémicas. El derecho lo tienen todas las partes de hacer las objeciones fundamentadas, de manera de que, por favor, doctora Soraya, continúe con sus alegatos de conclusión, omitiendo polemizar con las partes. Gracias, señora juez. De todas formas, le pido que revise las pruebas aportadas por la Fiscalía. Favor. No, sigue con mis argumentaciones, donde reposan los informes realizados por los respectivos investigadores del cuerpo técnico de la Fiscalía, donde aparecen lo que esta representación de víctimas está informando en sus alegatos. Nuestro estatuto penal incluye dentro de las conductas punibles varias acciones y omisiones constitutivas de crímenes internacionales. Entre estas se encuentra el crimen de guerra, entendido como toda acción u omisión con la cual personas que participan directamente en las hostilidades de un conflicto armado cometen una infracción grave de los deberes a ellos impuestos por los convenios de Ginebra, aprobados mediante la Ley Quinta de 1960 y por el Protocolo 2 adicional, aprobado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994. Nuestro Estatuto Penal establece conductas que constituyen infracciones graves del derecho internacional humanitario. Esto es, crímenes de guerra, como el homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de nuestro Código Penal. A su vez, el artículo 214, numeral 2 de la Carta Política dispone que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, lo cual significa que en Colombia, independientemente de la adhesión a tales instrumentos internacionales, operó una incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual es congruente con el imperativo que caracteriza sus principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el jus cogens, según lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-574 del 92. La Corte Suprema de Justicia en varios fallos ha expuesto que, abro comillas, de allí que en todo tiempo y lugar, en desarrollo de un conflicto armado, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como los miembros de las Fuerzas Armadas están obligados a respetar las reglas del derecho internacional humanitario porque consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto. De otro lado, no puede obviarse que el artículo 93 de la Carta Política establece la prevalencia del orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Sobre el punto,
La doctrina constitucional ha precisado que para que opere la prevalencia de tales tratados en el orden interno es necesario que se den los dos supuestos a la vez: de una parte el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción. En tales circunstancias, es claro que los tratados de derecho internacional humanitario, como los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos humanos que no pueden ser limitados durante los estados de excepción. En ese sentido, es obligación del Estado colombiano garantizar que las violaciones graves al derecho internacional humanitario sean castigadas como lo que son, esto es, como atentados que no solo afectan la vida, la integridad física, la dignidad, la libertad de las personas, entre otros bienes relevantes, sino que atentan contra valores fundamentales reconocidos por la humanidad entera y compilados en el conjunto de normas que conforman el llamado derecho internacional humanitario. Precisamente, en cumplimiento de esta obligación, el Código Penal del 2000 introdujo en el ordenamiento jurídico un catálogo de conductas punibles en aproximación que incluyen dentro de las conductas punibles varias acciones y omisiones constitutivas de crímenes internacionales. Entre estas se encuentran el crimen de guerra, entendido como toda acción o omisión con la cual personas que participan directamente en las hostilidades de un conflicto armado cometen una infracción grave a los deberes de ellos impuestos por los convenios de Ginebra, aprobados mediante la Ley Quinta de 1960 y por el Protocolo 2 adicional aprobado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994. Esta normatividad se da como respuesta a la necesidad de brindar un nivel especial de protección a la población civil, afectada por la magnitud del conflicto armado que desde décadas atrás se vive en Colombia. Para esta representación de víctimas, los hechos en que perdía la vida Edwin Legarda revisten las características de una ejecución extrajudicial, en tanto los acusados, miembros de las fuerzas militares de Colombia, cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado, mataron deliberada e injustificadamente al señor Edwin Legarda Vázquez en acto que presenta los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Señora juez, cuando una persona protegida por el derecho internacional humanitario, verbi gracia, un miembro de la población civil, es muerta en forma arbitraria por quienes dentro de un conflicto armado participan directa o activamente en las hostilidades como miembros de la fuerza pública, tal hecho no solo constituye una grave violación de los derechos humanos, sino una grave infracción a la normativa humanitaria y se inscribe, por tanto, en el renglón de los crímenes de guerra. Efectivamente, para que se constituya un crimen de guerra, la conducta debe haber tenido en un contexto de un conflicto armado interno. Por ello, los ataques contra personas o bienes civiles y los ataques desproporcionados son acciones graves a la normativa que regula el principio de distinción en la conducción de las hostilidades y solo se pueden cometer en áreas donde se desarrollan operaciones militares. La ejecución extrajudicial de Edwin Legarda Vázquez, tal y como se ha probado ampliamente, fue un homicidio doloso, perpetrado o consentido por personas cuya legítima actuación se apoya de manera inmediata o mediata en las potestades del Estado. Las fuerzas militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, lo que implica el deber constitucional de garantizar que la soberanía y el orden constitucional no se vean alterados o menoscabados. Elementos centrales del orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional y comprende que el deber de participar activa y eficazmente en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. En sentencia 1184 del 2001, la Corte Constitucional señaló que las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario, restricción absoluta aún frente a los estados de excepción, según lo dispone el artículo 214 de la Constitución, y los derechos que conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y por lo mismo nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. Estas obligaciones, derivadas de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos y derecho humanitario ratificado por Colombia,
fueron vulnerados con el accionar aleve, premeditado y doloso de los acusados que dieron muerte